Bienvenidos a Psicología Geek, un canal donde los psicólogos analizamos la cultura pop, personajes de cines y series. No te olvides de seguirnos en Instagram como psicología.geek y ahí anunciamos todas las novedades y hacemos votaciones para elegir los análisis. Suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios qué te gustaría ver próximamente en nuestros videos. Estamos muy contentos porque hoy arrancamos con este especial de clásicos de cine. Este especial va a contar con una serie de videos sobre películas que ustedes mismos eligieron y pueden encontrar la lista de ellas en nuestro Instagram. Qué mejor que arrancar con un super clásico, como lo es Psicosis de Alfred Hitchcock. Esta película, en 2020, está cumpliendo 60 años desde su estreno y sigue tan vigente como siempre. Incluso se hizo una serie precuela que es Bates Motel. Vamos a empezar haciendo una reseña sobre la historia que aborda y luego comenzamos con los detalles psicológicos y nuestra opinión al respecto. Empecemos. La historia se basa en que una secretaria llamada Marion Crane discute con su novio por discordia sobre su casamiento. Ella quiere casarse, pero su pareja tiene deudas heredadas de su padre. Ese día, Marion va a su trabajo, donde un cliente paga $40,000 por una propiedad. Entonces, su jefe le encarga que ella lleve el dinero al banco. Pero por lo contrario, ella vuelve a su casa, hace el equipaje y en lugar de llevar el dinero al banco, decide robarlo y entregárselo a su novio Sam. En fin, entre otras cosas, en medio del viaje estalla una tormenta y Marion ve el cartel de ingreso al Bates Motel, por lo que decide pasar la noche allí. Acá aparece nuestro personaje a analizar, Norman Bates. Él es el dueño del motel que vive allí junto a su madre en una casa cercana. Marion escucha una discusión por la noche. Parece que a la señora Bates no le gusta la apariencia de Marion y pelea por ello con su hijo Norman. La cuestión es que Marion termina siendo asesinada por la supuesta señora Bates mientras se daba una ducha, y allí nos regalan una de las escenas más importantes de la historia del cine. Una semana después, hay algunas personas buscando a Marion. Por un lado, su hermana y su novio Sam, y por otro, un detective que la busca por haberse robado el dinero de su trabajo. Ellos desembocan en el Bates Motel y terminan descubriendo que la madre de Norman no es más que un cadáver momificado y que él mismo se disfraza de ella para cometer sus crímenes. Se imaginarán que para la época este argumento fue sumamente perturbador y por ello cobró gran popularidad. Al final de la película, vemos la explicación de un psiquiatra que nos dice que Norman sufre de trastorno de personalidades múltiples. Ahora sí, vamos con nuestro análisis. Norman tiene algunas peculiaridades que nos tratan de dar pistas durante la trama. Por ejemplo, le gusta la taxidermia. La taxidermia es el oficio de disecar animales y mantenerlos en alguna posición habitual para que parezcan como si estuvieran vivos. Pero nosotros los psicólogos, ¿qué podemos pensar de esta práctica? La taxidermia tiene una raíz posesiva en relación al objeto, porque se podría pensar que al inmortalizarlo, se puede sentir una especie de júbilo por ser el dueño total de esa pieza. Con esto nos referimos a que en muchos casos hay cazadores que buscan presas con el objetivo de que terminen embalsamadas en el living de su casa. Es decir, ¿no les suena un tanto retorcido que alguien tenga que matar a otro ser vivo para recién ahí admirar su belleza y grandiosidad cuando está momificado? Este no es el caso de Norman, claro, porque él solo toma animales que han muerto por causas naturales, y esto quizás se explica más en la serie Bates Motel. Cuando Marion llega al motel, ve las aves disecadas y Norman le dice que lo hace porque los pájaros adquieren cierta pasividad cuando están disecados. Esto nos muestra que Norman adquiere una posición de dominancia ante los seres que embalsama. A esto nos referimos con la posesividad tóxica que representa la taxidermia, y queda más que en claro en cómo intenta mantener inmaculada a su madre. No puede ni siquiera pensar en perderla del plano terrenal, necesita el recuerdo físico constante de su existencia. La diferencia entre la taxidermia de animales y la que ejerce con su madre es clave. A los animales no los mata, pero a su madre sí. Descubrimos que Norman decide matarla a ella y a su amante, pero el cuerpo del amante no es importante, por lo cual no lo conserva. Pero, ¿por qué es capaz de cometer un matricidio y no de matar a unos simples pájaros?
La respuesta se encuentra en el sentido de que la madre había comenzado a tener cierta individualidad en su vida, en la cual Norman no estaba del todo de acuerdo. Entonces, decidió convertirse en su cazador. Ella era una presa que se estaba escabullendo de sus manos, haciendo cosas que lo hacían sentir molesto. Entonces, la mejor manera de parar esto era inmortalizarla físicamente, para que ahora fuera solamente una compañía pasiva, incapaz de abandonarlo. Vamos a otro punto. ¿Estamos nosotros de acuerdo con la opinión del psiquiatra del final de la película? No queremos sonar muy haters, pero nuestra respuesta es que no. Porque el psiquiatra nos dice que después de evaluarlo, ve que Norman es una persona con trastorno múltiple de la personalidad o de identidad disociativa. Él nos dice que Norman comenzó a recrear a su madre en su mente como una segunda personalidad, dándole la vida que le había quitado, vistiéndose con su ropa y una peluca y hablando consigo mismo como si él fuera ella. La personalidad de la madre es celosa y posesiva, y cada vez que Norman se sentía atraído por una mujer, la madre la mataba. Bajo la influencia de la madre, Norman mató a otras 2 jóvenes antes que a Marion, y también al detective que la buscaba. El psiquiatra dice que la madre ya domina totalmente la mente de Norman, y él, sentado en una habitación, encerrado bajo llave y vigilado, Norman solo piensa como su madre. Ustedes se preguntarán por qué no estamos tan de acuerdo con este diagnóstico. Y es básicamente primero porque la psicología ha avanzado mucho desde el estreno de esta película, y segundo porque algunos puntos de Norman no coinciden del todo con el diagnóstico dado por el psiquiatra. Veamos lo que dice el DSM sobre el trastorno de identidad disociativa. Se necesitan cumplir algunos de estos 4 puntos. 1. Presencia de 2 o más identidades. 2. Que estas identidades controlen regularmente el comportamiento turnándose entre ellas. 3. Que exista una incapacidad para recordar datos e información importante. Y 4. Que no se trate de una disociación bajo el consumo de sustancias. Entonces, veamos. Norman tiene 2 identidades, pero en lo que no coincide es en que las 2 identidades no están dentro de Norman. Norman se autopercibe como él, como quien es, y a su vez tiene el cadáver disecado de su madre. Entonces le pone voz y muchas veces actúa como ella. Pero estas identidades no se van turnando para controlar el comportamiento de Norman, porque entonces, ¿cómo se explicaría que discutan si las personalidades controlan al individuo de a una por vez? La madre no es una personalidad alternativa a la de Norman, es algo que existe, y que solamente existe porque Norman le da entidad dentro de su cabeza. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que nosotros pensamos? A nosotros nos gustaría enfocarlo más desde el punto de vista de la esquizofrenia, o como el mismo título de la película nos indica, la psicosis. ¿Por qué psicosis? Nos basamos en la segunda tópica del aparato psíquico de Freud, el yo, el ello y el superyo. Freud nos decía que la neurosis sería el resultado de un conflicto entre el yo y su ello. En cambio, la psicosis es el desenlace de tal perturbación entre el yo y el mundo exterior. Desde el psicoanálisis tenemos algunos elementos clave que pensamos analizar de la personalidad de Norman y los vamos a puntuar de la siguiente manera. 1. La ausencia de una figura paterna y la codependencia que genera con su madre. Además de la alienación con ella, ya nos lo indican los nombres, Norma y Norman. Esta mujer, al haber sido abandonada en la crianza de su hijo, le bajó línea en cuanto a lo que significa estar sola, y cierta culpa se ha instalado en Norman. La dominación extrema de su madre queda muy ejemplificada en la serie Bates Motel, o en la novela, cuando Norman quiere empezar a tener una vida adolescente y conocer otras mujeres. Por eso en la película, Marion saca un tapón que libera toda la culpa de Norman, la culpa por sentirse atraído por otra mujer que no es su madre. La madre, Norma, tiene otras contradicciones que creó en su hijo. Por ejemplo, todo el rechazo hacia lo sexual y a su vez una relación que por muchos momentos resulta incómoda de ver, ya que roza el incesto.
Todo esto está más explícito en el libro que en la película. El segundo punto es que esto nos conduce a un complejo de Edipo bastante retorcido. Norman no tiene figura paterna que lo ayude a salir de este proceso de la infancia, sino que queda ligado a la madre eternamente, sin internalizar dos reglas clave. 1. El complejo de castración y 2. La prohibición del incesto. Norman es un niño. Lo vemos cuando la hermana de Marion se conduce por la casa en busca de la madre y tenemos un pasaje por la habitación de él. Se ve muy infantil para ser el cuarto de un adulto, y en la novela nos describen que en su biblioteca tiene otras obras bastante perturbadoras sobre la muerte, algunos títulos de Freud e incluso pornografía. El tercer punto que queremos destacar es que la madre se encargó de hacer hincapié sobre el abandono y también sobre las mujeres que son promiscuas y malvadas. Todas las mujeres tienen estas características, excepto ella. Norman siente que su madre es inmaculada e incapaz de ser como el resto de su género. Pero acá se produce el quiebre en el psiquismo de Norman, porque la madre conoce a un hombre y empieza un vínculo amoroso. Norman los asesina y se autoescribe una carta de suicidio firmada por la madre. Acá se rompe completamente el psiquismo de Norman. La psicosis se desencadena en que él termina internado por no poder sostener la angustia que le conlleva la muerte de su madre y luego de salir del psiquiátrico momifica el cadáver y empieza a convivir con él. Además, aparecen otros fetiches propios del cuadro, el voyeurismo. Espía a sus huéspedes como motivo de satisfacción de sus pulsiones sexuales. La psicosis de Norman tiene como base la negación de la realidad, porque el yo no puede aceptar la cruel imposición de lo que es verdad, que su madre está muerta y que él mismo la asesinó. Y esto es lo que genera en cierta forma una realidad paralela, en la cual se establece esa fantasía de realización de deseo, el deseo de que Norma siga viva. El triunfo del deseo sobre la realidad nos da como resultado la psicosis. Asociado a esto, no existe un trabajo de duelo normal por la muerte de la madre, sino que Norman termina internado y se desencadena, lo que nosotros antes le dijimos que era un quiebre, pero que le vamos a dar ahora el nombre de brote psicótico. Esto sucede en los duelos patológicos cuando la dominancia de la melancolía es extrema y el sujeto no puede retirar la libido del objeto de amor perdido. Norman nunca tuvo con quien compartir a su madre, por eso ella se convirtió en toda la desembocadura de su libido. No queremos decir que no sea del todo acertado en cierto punto el análisis del psiquiatra al final de la película. De hecho, nos parece brillante que hace 60 años una película haya podido explicar así estos hechos sucedidos. Solamente apuntamos algunos datos psicoanalíticos más con respecto al personaje y a por qué consideramos que necesitamos complejizar ese diagnóstico que le dan de identidad disociativa. Para nosotros, Norman Bates es un psicótico con un complejo de Edipo no resuelto. Norma y Norman no pueden confluir el uno sin el otro. Los dos desencadenan la psicosis concomitante con los hechos sádicos que vemos en el personaje. Es una obra de cine increíble que tiene notoriedad hasta el día de hoy. Les agradecemos mucho por ser partícipes de este verano de clásicos y los invitamos a dejar en comentarios alguna otra película que quieran que analicemos. Saludos y hasta el próximo video.